I'm in VA, sipping Arizona, and I'm smoking strong, yeah, I'm smoking marijuana. Ay, if he acting tough, I fold him like a folder. Ay, need deodorant, I'm smoking on some odor. Ay, if he run up, I smoke him like a stoner. Ay, pistol got a dick, yeah, got a boner. Bruma. Calvo. Por aquí. Gritó Tornado, llamando al hombre calvo que todavía estaba en el suelo en aparente miseria, y claramente angustiado. Ninguna respuesta vino de él, y ella suspiró en respuesta. Caminó hacia el hombre calvo con las manos en las caderas, sacudiendo la cabeza con una ligera decepción. Dios, calvo, levántate. No es como si todos los supermercados del mundo se hubieran ido. Lanzó las manos, exagerando muy claramente. Casi podía sentir la miseria que emanaba del hombre calvo, el gemido de tristeza, el rodar para revelar el luto que había atravesado. En silencio levantó una ceja, y consideró hablar de nuevo antes de cerrar la boca. Hay otro debajo de estos escombros. Genos anunció, comenzando a moverse a través de los escombros, montones de polvo y cenizas saliendo de ellos. La tos salió disparada de los restos, y un solo civil se arrastró hacia afuera, luciendo casi como un cadáver. Todo su cuerpo estaba cubierto de polvo o sangrando. Genos extrajo con cuidado a la persona, y la llevó a una roca estable que estaba relativamente intacta. Sacando su teléfono, Genos se sentó junto al civil para llamar a una ambulancia. Su voz se convirtió en el ruido de fondo del solitario, pobre y miserable Saitama. Lentamente se levantó del suelo, y el pequeño consuelo de su descanso lo abandonó, al igual que sus preciosos precios de ganga para la semana. 3. Su rostro se contrajo en algo que Van ni siquiera podía interpretar, algo confuso, una mezcla entre el dolor y el vacío, una mezcla entre la ira y la apatía, una mezcla entre el desprecio y los celos, una mezcla entre la envidia y la pereza, y mucho más, todo contenido dentro. Su expresión que nadie podía siquiera leer sobre él. Saitama. Fubuki cuestionó, un poco preocupado mientras agitaba una mano frente a su rostro, solo para no recibir respuesta. ¿Eh? Una respuesta débil llegó en un tono áspero, viejo y deprimido. No había forma de ayudar al hombre calvo en este momento, y parecía como si hubiera ganado el poder de viajar a través de dimensiones alternativas. Con lo distraído que parecía estar Fubuki, podía decir claramente que el hombre calvo ni siquiera había entendido lo que ella había dicho. Vuelve a intentarlo más tarde, hermana, suspiró Tornado, acostumbrado a las payasadas del hombre calvo. Para el bajito telequinético, no había nada que le importara más de esa manera y desencadenara molestia, decepción, confusión y tal vez una punzada de celos. Frustración. No podía ser de nada. Creo que lo hemos revisado todo. Dejamos el resto a los trabajadores de emergencia. Supongo que lo harían mejor que nosotros para reparar esta ciudad, anunció Van, con su postura normal. Sus ojos estaban un poco más tranquilos que antes, con un toque de alivio dentro de ellos. Mientras el resto de ellos asentía, se necesitó la fuerza combinada de todos los presentes para mover al aparentemente roto Saitama. Mientras gruñían de frustración, Tornado logró hablar a pesar de la tensión de sus poderes. Entonces, ¿dónde vamos a comer? 2. Cuando el grupo de 5 entró al popular lugar de ramen en la ciudad, y los ojos estaban fijos en ellos, y por una buena razón. Con solo ver a los poderosos héroes, 4 de ellos en clase S, la mayoría de los empleados casi se desmayaron en estado de shock, y aquellos que fueron capaces de intentar mantener la calma, inmediatamente comenzaron a colmarlos de elogios. 2. Saitama, que se había levantado lentamente de la tumba, se estaba acostumbrando lentamente a estar en sociedad nuevamente. Miró débilmente a los admiradores de los otros héroes, y tenía un rostro sombrío por la pérdida de su supermercado favorito. En unos momentos, él también se convirtió en parte de los héroes, que rápidamente se volvieron reconocibles. Sin embargo, todavía había varias personas en el restaurante que se quedaron atrás, enviándole claro ceño fruncido. Prácticamente podía sentir sus ceños fruncidos, incluso a través de su grueso cráneo. Mientras Van tranquilizaba a los clientes, después de convencer a Tatsumaki de que tomara una ruta más tranquila, un mesero se acercó a ellos con una sonrisa tan brillante que estaba claro que el entusiasmo era tan real como una cirugía plástica. Su cabello rubio y su lápiz labial brillante parecían tan genéricos que bien podrían haberse mezclado con los influencers de Instagram. 1.
Entonces, ¿qué podemos ofrecerles a todos hoy? Su tono animado estaba mezclado con pseudo bondad, pero empapado de un acento campestre genuinamente amable. Cuando Van pidió cortésmente una mesa para 5, Saitama decidió echar un vistazo al lugar. Sinceramente, parecía un lugar agradable y pintoresco. A su alrededor había familias que, aunque parecían tratar de causar una buena impresión en los héroes, tenían alegría en sus rostros mientras los niños señalaban varias cosas en el menú con alegría. A nadie más se le ocurrió que el hombre calvo realmente había prestado atención. Bueno, la mayoría de las veces, tenían toda la razón. Sin embargo, una cosa que nunca pudo ignorar fue la alegría de los demás. Miró por un momento antes de separarse, viendo la sonrisa genuina en el rostro de los niños. Solo deseaba que él también pudiera haber tenido esa alegría, o incluso haberla tenido en algún momento. Mientras el resto del grupo ordenaba, los ojos de Saitama se posaron en un determinado objeto del menú en negrita, letras rojas con una fuente extravagante. Lee: Ramen Bowl Challenge. Termina todo el tazón y es gratis. La palabra gratis ya había llamado la atención de Saitama, hasta el punto en que no se dio cuenta del pequeño texto debajo que decía la etiqueta de precio absolutamente enorme. Una vez que se lo señaló a su alumno, Genos decidió obtener lo mismo que su mentor. En retrospectiva, todo el grupo parecía increíblemente extraño para el cyborg rubio, una chica bajita y agresiva de cabello verde que también resultó ser la usuaria telequinética más fuerte de la Tierra, su hermana que vestía solo la ropa más elegante que se aferraba a cada curva, un anciano que parecía ser el más sabio, pero sin duda el más seductoramente peligroso. Él mismo es un cyborg rubio con brazos mecánicos, pero con ropa informal para hacer ejercicio. Y por supuesto, su mentor, el héroe más fuerte que existe, la potencia calva en persona. No hay forma de verlo a primera vista, pero en el momento en que sientes un indicio de su fuerza, no hay vuelta atrás. Fue una pena para Genos que la mayoría del público no se sintiera de esa manera. Saitama vestía potencialmente la ropa más holgada posible, e incluso mientras iban al restaurante de ramen, vestía su suéter opai favorito, espacioso y cómodo. En un momento, antes de que nadie se diera cuenta, los tazones de ramen ya estaban preparados. El animado servidor suyo había regresado y ya estaba colocando los tazones de ramen. Primero fueron los tazones de las hermanas psíquicas, que habían pedido miso tori paitan ramen cremoso de caldo de pollo, mientras que Van había pedido rico y cremoso tonkotsu ramen. Y fue entonces cuando la gran, densa y gigante tina de ramen cayó sobre la mesa. Bueno, 2 era lo suficientemente grande como para contener todo el universo dentro de él, y estaba completamente lleno de ramen delicioso, jugoso y abundante. Mientras Saitama lo miraba, comenzó a arrepentirse de su elección de comida. Genos, por otro lado, solo había comenzado a comer. Todos supusieron que el cyborg todavía necesitaba algún tipo de biocombustible. Después de todo, el héroe calvo había sido derrotado. Su cabeza cayó sobre la mesa, provocando las risitas de Tatsumaki, que estaba sentado a su lado. Aunque su postura había sido bastante formal, su comportamiento ciertamente no lo era. Ella casi se echó a reír después de verlo derrotado por un plato de ramen, pero no por meteoritos que destruyen el mundo. ¿Cuánto cuesta esta cosa? Saitama gimió: no creo que lo logre. Su alumno lo miró con aire de suficiencia, sintiendo un toque humorístico de victoria en él. A diferencia de su maestro, Genos había atravesado el tazón como si fuera aritmética elemental, y simplemente observó a su sensei, sus modificaciones para otorgarle más comportamientos humanos claramente en función. Saitama había comenzado a arrepentirse. Saitama gimió de nuevo y habló derrotado: creo que me iré a casa después de esto. ¿Qué hay de ustedes, chicos? Genos asintió hacia Saitama, indicando que necesitaba encontrarse con el Dr. Kuseno. Creo que regresaré al lugar de reunión de mi grupo, dijo Fubuki, cruzando los brazos, aunque creo que tenemos que mejorar pronto. Regresaré a mi dojo y veré si hay algún daño significativo en algo, dijo Van Yantu, Tatsumaki. Ante esto, ella tenía una mirada pensativa en su rostro, considerando las posibilidades. Yo miró a su hermana, y luego al hombre calvo y a su estudiante. Creo que me limpiaré un poco y pasaré el rato con el calvo y Genos mañana. Le lanzó a su hermana una mirada sutil después de ver su sonrisa burlona. Saitama se encogió de hombros. Está bien, entonces. ¿Te parece bien, Genos?
Genos asintió en respuesta y se levantó de su asiento limpiándose las manos, así como las manos con una toallita sanitaria, dejó los palillos cuidadosamente a un lado, decidió esperar afuera, después de despedirse del animado servidor que lo despidió. Cuando Fubuki y Van también se despidieron, solo estaban Saitama y Tatsumaki sentados en la mesa cuando los demás se fueron. Tornado tragó saliva y miró hacia otro lado, con un pequeño rubor en su rostro. Dios, ¿qué estoy haciendo? Se gritó a sí misma con frustración. Él es tan sencillo. Miró al hombre calvo, que se lo había tomado todo con calma, que había hecho tanto por ella y no esperaba nada a cambio. No puedo estar en él. Ella esencialmente hizo un gesto hacia él mentalmente. Yo no puedo estar en una relación, y ciertamente no con esto. Ella lo negó con cada gramo de su poder y, al final, optó por quedarse con su instinto. En un instante, se puso de pie y salió. Rodeada de sus pensamientos, se encontró con la vista de Genos esperando a su amo, y suspiró asintiendo hacia él, involuntariamente dándole una mirada de muerte, que él notó y arqueó una ceja con curiosidad. Ella salió volando. Ante esto, Genos suspiró ante las payasadas del pequeño héroe y sacó su teléfono, que había sonado un momento antes mientras leía un mensaje de texto de Fubuki. Suspiró de nuevo y guardó su teléfono. Se ocuparía de eso en otro momento. Dejó una nota en el estrado, uno que Saitama definitivamente vería, y voló por su cuenta, trabajando hacia su propia meta. A/M para que sea un poco más fácil entender mi elección aquí. Esta será la misma situación, desde diferentes perspectivas. Quiero ver cómo funciona, viéndolo desde dos perspectivas de un extraño. Me desperté, gimiendo de nuevo. Vi mi cabello verde brillante directamente en mi cara, y de mala gana me lo aparté de la cara rodando sobre mi espalda. Suspiré. ¿Quién diría que ser un telequinético superpoderoso no eliminaría tus problemas de espalda? Ciertamente no yo. Mierda, sentí al menos como 7000 grietas en mi cuerpo solo por sentarme. Ser adulto apesta. Me rompí el cuello y me levanté para ir a cepillarme los dientes de nuevo después de terminar mi rutina matutina básica, ducharme, cepillarme los dientes, etc. Revisé mi refrigerador para ver qué podía comer. 2. Dios, ese ramen de ayer estuvo bueno. No pude dejar de pensar en eso mientras miraba a través de mi refrigerador, que esencialmente no tenía nada que se le comparara. Me pregunto cómo se enteró Van mientras sacaba algunos fideos yakisoba de tercera harina. Comencé el maravilloso proceso de cocción, y por maravilloso, me refiero a tedioso, innecesario y molesto. Prefiero comer que cocinar. Supongo que no estoy hecho para la vida de un estudiante de Totsuki, ¿verdad? 7. Después del proceso, y por suerte de no quemar mi casa en él, me senté a ver las noticias. Y que si es realmente deprimente, tengo que tener algo para pasar en el fondo. Mientras encendía la televisión, mis palillos casi se caen cuando la primera noticia presentaba una cara bastante familiar, y no de la manera que yo pensaría, y no de la manera que parecía humana. La presentadora de noticias había enderezado sus papeles, cepillado su largo cabello rubio mientras su lápiz labial básico brillaba. Ayer, como sabrán, un gran meteorito casi chocó con Ciudad Z, hasta que un grupo de varios héroes, incluidos Tornado, Silverfang, Ellis Blizzard, y los dos nuevos héroes de clase S, Genos y Saitama, rompieron el meteorito y evitaron la destrucción instantánea. Sin embargo, el público claramente no está contento con uno de los héroes específicos en cuestión. El noticiero continuó, aclarándose la garganta antes de mover su silla para despejar la pantalla. Muchos ciudadanos estaban increíblemente disgustados por la destrucción de muchas de sus propiedades, y resultó que uno de los héroes vive en la Ciudad Z ahora. Veamos el imágenes de nuestros camarógrafos de primer nivel. Escuché un leve tumulto de fondo. Suspirando para mis adentros, sabiendo que probablemente había otra pelea, decidí verificar la destrucción que estaba ocurriendo. Supongo que pelear todos estos años lo vuelve a uno insensible a la muerte y destrucción que nos rodea. Miré hacia el cielo mientras caminaba con calma. Los disturbios parecían no intensificarse. 1. Cuando llegué, me subí a uno de los pocos edificios lo suficientemente bendecidos como para no ser destruidos por completo.
lado, y aún estaba de pie aunque me golpearon y magullaron. Crucé las manos detrás de mi espalda, los cabellos grises sueltos volaban de mi cara por la suave brisa. Siempre me gustaron esas brisas ligeras, ojalá los demás lo apreciaran igual. Debo estar saliendo del tema. Un alma fuerte y un cuerpo fuerte, lamentablemente no se traduce en una mente fuerte. Bueno, al menos en términos de conversación y memoria. Si tan solo pudiera olvidar a ese estudiante mío. Bien, de todos modos, mientras caminaba hacia el borde para presenciar lo que había ocurrido, me sorprendió un poco ver una pelea al estilo de las novatadas de la vieja escuela, y allí estaba el hombre bastante familiar de pie en el calor de la misma multitud, desabucheando, señalando, acusando. La vista era extremadamente molesta de presenciar. Saitama se paró en el medio, su aura casual a su alrededor. El principal agresor, otro héroe, si eso pudiera siquiera tener una pizca de relación con este hombre tan top tier, irritando a la multitud. Prácticamente podía oler el aroma de la degeneración que emanaba de él, con el aura de la sobrecompensación. Y, por supuesto, el grito fuerte y escandaloso de su compañero, tanto Black Hole, cargando desde lo que parecía no estar en ninguna parte, como si fuera un ángulo de teletransportación de anime. Se puso de pie, orgullosamente arrogante. Debo haberlo mirado inconscientemente, porque vi el ligero escalofrío instintivo de ser observado inquietantemente. Si hubiera sabido que iban a vilipendiar al hombre calvo como lo hicieron, me habría asegurado de que hubieran sido eliminados de la cara pública sin ninguna vergüenza para su nombre. Apenas pude comer algo de mi yakisoba al ver las noticias. Los jodidos Tank Top Brothers, que eran héroes de clase C, de todas las personas, se atrevió a tratar de humillar a un héroe de clase S. Los objetos a mi alrededor comenzaron a brillar de color verde brillante, y ni siquiera me había dado cuenta del grado de molestia que sentía al ver a los héroes de la clase C, excepto Moonen Rider. Supongo que está bien. 22. De todos modos, el maldito hecho de que pensaron que sacarían algo de esto es jodidamente asombroso. ¿Qué estás haciendo aquí? Tanto Tijera habló en un tono tan profundo que era una sobrecompensación hasta el límite. Eres un fraude. Fraude. Imbécil. Dios, si tan solo el calvo fuera más agresivo, entonces no tendrían ninguna posibilidad. 5. Dijo el calvo, claramente sin darse cuenta de lo que estaba pasando, mientras una multitud de personas comenzaba a rodearlo. Vivo aquí. ¿Y a quién llamas fraude? Tú. Tú obtuviste un puntaje horrible en el examen. Lo vimos. Sin embargo, terminaste en clase S. Y te estás atribuyendo el mérito de destruir el meteorito. Ni siquiera eres un héroe. Tú estás manipulando a héroes honestos como Tornado, Silverfang y Metal Knight. Espera, ¿honesto? Cuando alguien pensó que Metal Knight era honesto, ¿no saben lo que ha hecho? Espera un minuto. ¿Manipular? Manipulándome. Maldita sea. Por supuesto que irían allí. Ni siquiera me di cuenta del hecho de que estaba empezando a aplastar lentamente algunas de las cosas a mi alrededor, como mi mesa. Aprieto los dientes con molestia, mientras seguía viendo la degeneración y la codicia inferior del tema en las noticias. No me sorprende que no sean lo suficientemente inteligentes como para saber cómo irritar a una multitud legítimamente. Para lo único que deben ser hábiles es para enojarlos, y eso es todo. Escuché que los gritos se hicieron más fuertes, las burlas a Saitama, y suspiré decepcionado. Mientras miraba al héroe calvo, que estaba confundido, pensé, salvaste a este héroe, Saitama, lo salvaste de una destrucción segura. Sin embargo, mira cómo te tratan. Tienes tal poder, espero que no lo desperdicies por culpa de ellos. 2. Mientras observaba a los dos hombres extravagantes gritar y burlarse, escuché la explosión de Tank Top Black Hole. Tú eres el que destruyó esta ciudad. Tú tienes el gallo de caminar como si la hubieras salvado. Mira y escucha. Esos son los gritos de dolor de los desplazados. No tienes derecho a estar aquí, fraude. Todos los héroes te odian. Toda la gente te odia. Sin embargo, te atreves a llamarte héroe. 4. Él tiene razón. Ese calvo es el responsable de esto. Un civil al azar gritó. Se unieron más personas, rugiendo sus propias historias tristes y sus propias experiencias. Fue una pena ver al héroe calvo avergonzado y condenado al ostracismo. Hasta este punto nadie debería tener que pasar por una situación tan degradante. Ni siquiera quieres aceptar la responsabilidad. Tanto Black Hole acusado. Deberías dejar de ser un héroe.
Señaló con un dedo enojado a Saitama, mientras su hermano sonreía lo suficiente como para humillar al gato de Cheshire. En este punto, podía decir exactamente por lo que estaba pasando Tank Top Tiger. Lo había hecho varias veces antes. La mueca en su rostro era absolutamente repugnante. Me molestó ver tal giro de la moral y la corrupción del poder, incluso de un héroe de clase. Se miré a Saitama, y no pude evitar sentir pena por el hombre calvo. La mentalidad de rebaño dentro de la multitud fue asombrosa. Vas a lastimar a estas personas como destruiste esta ciudad. Si no te gusta algo, simplemente matas a todos. Tanto Blacko le lanzó su mano a un lado, sus cejas se fruncieron agresivamente, lo que parecía extremadamente desagradable. Bueno, no te dejaremos. Tanto Blacko y Tanto Tiger pondrán fin a tu violencia. Y. Ahí está. Si te consideras un héroe, demuéstranoslo. Lucha contra nosotros como un verdadero héroe. Bueno, supongo que ese es el final de eso. Se van a quemar en el último momento y nunca se acercarán a la clase aire. Ahora el resultado se decidió mucho antes de que comenzara el partido. Apagué el televisor con una rabia ciega y tiré el controlador a un lado. Como si atrevan incluso desafiarlo a una pelea. No es como si fueran jodidamente fuertes o algo así. Cuando tomé mi teléfono y lo desbloqueé, marqué rápidamente al calvo y golpeé mi pie mientras esperaba la respuesta. Oye, Tax, ¿qué pasa? Me dirijo a tu casa, ¿entendido? Sin que él siquiera pudiera responder, ya estaba saliendo por la puerta y volando a su casa, habiendo terminado mi yakisoba a tiempo. Gruñí mientras volaba más allá del área donde tuvo que pasar por todas esas novatadas. Sé que prácticamente no tiene emociones, pero no pude evitar sentir algún tipo de simpatía por el hombre calvo. Mierda, sé que no pasaría por eso como él lo hizo. Probablemente aplastaría a esos dos hijos de puta en cubos de 1 centímetro. 2. Llamé a su puerta con furia, mi paciencia se agotaba rápidamente. Cuando abrió la puerta, vi a Genos, Fubuki y Saitama, pero no registré a los dos primeros. Abordé al hombre calvo, inconscientemente golpeando su pecho con enojo, usándolo para desahogar mis emociones. ¿Qué pasa, Tats? Preguntó en un tono alegre, y lo miré. Era como si todo lo que pasó ayer fuera literalmente nada para él. Levanté una ceja ante su calma y crucé los brazos con molestia. Luego, agarré su capa y lo acerqué más, para poder golpearlo de nuevo. Los hijos de puta que ayer te gritaron. ¿Qué les hiciste? Prácticamente grité. Miré a Fubuki, quien debió notar mucho antes que yo que había expresado preocupación por él. Sentí la necesidad de lanzar mis brazos alrededor de él, pero tragué saliva e hice todo lo que pude para detenerme. Saitama se rascó la cabeza, confundido, antes de decirme: Tax, ¿de quién estás hablando? Ni Tornado, Fubuki o Genos podían creerlo. Genos y Fubuki habían estado allí por un tiempo, y habían venido allí por las noticias, así como por otras cosas que habían planeado hacer. Sin embargo, el hombre calvo parecía haber olvidado lo que estaba fresco en la mente de todos, a pesar de que a él le preocupaba más. Saitama agitó su mano frente a la cara de Tatsumaki, cuya mandíbula parecía caer muy por debajo del suelo. Tats. ¿De qué, hijos de puta, estás hablando, exactamente? Realmente estaba confundido. No se podía negar que había olvidado por completo todo lo que sucedió el otro día. Oh. El Tank Top Tai y el Tank Top Black Top. No, esos no eran sus nombres. Saitama se encogió de hombros, restando importancia a los nombres. Bueno, creo que estuvo bien. De lo contrario, me desafiaron a una pelea y se dieron por vencidos. Luego le dije a la multitud que lo hago por diversión. ¿En serio? Sensei, no puede esperar que termine así, dijo Genos. Regresarán por ti. Es probable que el público no piense bien de ti. Está bien. Dije que es solo un pasatiempo, dijo Saitama, bostezando. Ante esto, Tornado resopló y se cruzó de brazos, ganándose un suspiro de Saitama. Tax, ya que claramente no te rendirás, ¿qué tal esto? Si te llevo a algún lugar a comer y te convenzo, renunciarás. 18. Ante esto, el rostro de Tornado explotó en rojo. Genos levantó una ceja y Fubuki solo sonrió. Saitama no tenía idea de que esencialmente la había invitado a salir, pero la comprensión rápidamente golpeó tanto a Tornado como a Blizzard. Genos solo mantuvo su ceja levantada, curioso. ¿Por qué no, hermana?
Además, tal vez deberías saber lo que realmente sucedió, coaccionó Fubuki, su voz mezclada con un motivo oculto. Genos asintió, estando de acuerdo con ella sin saber exactamente a qué se refería. Creo que podría ser una buena idea, señorita Tornado. Además, Fubuki y yo ya habíamos acordado ir de cacería juntos hoy, dijo Genos, asintiendo con calma. Tomó un sorbo de su té, tomando nota de lo rojo que estaba el pequeño maestro telequinético. Tatsumaki tragó saliva, extremadamente nervioso. De repente sus manos se sentían húmedas y se le trababa la lengua. No pudo encontrar palabras para decir, y para ella, ni su ingenio ni su lengua afilada pudieron ayudarla en ese momento. Incluso su temperamento no pudo encontrar ira para desahogar al golpear a Saitama, ya que ya había atacado al hombre calvo. Claro, será divertido, supongo, logró tartamudear Tornado. ¿Qué estoy diciendo?